Estás escuchando Charlas. Entrena tu mente. Soy Steffi Guado y este es tu podcast de mentalidad deportiva en español, para atletas y para las familias que los acompañan. Bienvenidos. Estás escuchando el episodio 5, cuando el cuerpo sana, pero la mente todavía tiene miedo. Hoy quiero hablar de una parte de las lesiones deportivas que casi nunca se menciona. No el diagnóstico, no la rehabilitación física, no el tiempo de recuperación, sino lo que pasa en la cabeza. Porque cuando un atleta se lesiona, no solo hay un proceso físico, también hay un proceso mental y emocional. Y muchas veces el cuerpo empieza a sanar, los estudios mejoran, el fisioterapeuta da luz verde, pero la mente todavía no se siente lista. Aparece el miedo a volver a sentir dolor, a recaer, a no regresar al mismo nivel. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hay algo que pasa en muchos entornos deportivos que vale la pena nombrar. Existe una cultura alrededor de las lesiones, una cultura donde se normaliza aguantar el dolor, entrenar con molestias, ignorar señales del cuerpo hasta que ya es demasiado tarde. Y hay algo que todavía va más lejos. En algunos deportes, los medicamentos para el dolor o los desinflamatorios se toman casi como si fueran mentas, o sea, algo súper normal, cotidiano. Y lo escuché directamente de un gimnasta de alto rendimiento en una entrevista durante mi curso de psicología deportiva. Y me impactó y no me impactó, pero él lo decía súper normal. Lo decía como, definitivamente esto es algo que es parte de la cultura, tal vez no se habla mucho, pero está ahí. Y esto crea una relación muy complicada con el propio cuerpo, porque el atleta aprende a no escuchar, aprende a empujar, aprende a pensar que parar es fallar. Y a ver, yo también lo viví. Tuve una fascitis plantar que me duró más de un año y tenía terapia hasta 2 veces por semana. Era súper constante con todo lo que me recomendaban, pero no paraba. Ese año hice una carrera por mes. Entre esas hice un medio maratón, 3 medios Ironmans, el maratón de Chicago, un full Ironman. Y ya había aprendido a vivir con el dolor y el dolor simplemente estaba ahí acompañándome. Y entra otra cosa. Cuando llega una lesión que te obliga a parar de verdad, pasa algo más profundo. Muchos atletas no solo hacen deporte, se definen a través del deporte. Entonces, cuando no pueden entrenar o competir, aparece una pregunta silenciosa. ¿Quién soy si no puedo hacer esto? Y por eso, una lesión puede doler mucho más allá de un tejido, músculo, tendón, hueso, porque no solo es una pausa física, es una pausa en la identidad. Y eso es algo que muchas veces no se atiende porque nadie lo ve desde afuera. Y aquí viene algo importante que quiero que sepan. El miedo no siempre desaparece cuando el cuerpo sana, a veces se transforma. Después de mi fascitis, cuando siento cualquier dolor en la carrera, quiero parar y solo hacer bici y natación, porque siento que son más nobles con mi cuerpo, pero ese mismo miedo me ha frenado para poder ser más rápida corriendo, porque una parte de mí está en alerta constante, protegiendo, y tiene sentido, nuestro cerebro está diseñado para protegernos. Si algo dolió, si algo nos sacó del deporte, si algo nos hizo perder meses de entrenamiento, el sistema nervioso lo va a recordar. Entonces, cuando vuelves a correr, a saltar, a hacer el movimiento donde ocurrió la lesión, la mente puede activar una alerta. ¡Cuidado! No vayas tan fuerte. Y si pasa otra vez, ese miedo no significa que eres débil, significa que tu sistema está intentando cuidarte. El problema es cuando ese miedo empieza a tomar todas las decisiones por ti. Ahora quiero tocar un tema que veo mucho en sesiones y lo he estado trabajando también para mí misma, es la confianza. Porque la confianza después de una lesión no vuelve de golpe, vuelve con evidencia. El atleta necesita empezar a construir pruebas de que puede volver a confiar en su cuerpo. Pruebas pequeñas, repeticiones seguras, movimientos progresivos, sesiones donde pueda decir, hice esto y mi cuerpo respondió bien. Y algo que ese mismo gimnasta compartió y me pareció muy valioso es que cuando surge ese miedo a relesionarse, en lugar de enfocarse en las pocas veces que algo salió mal, es recordar cuántas veces hice este ejercicio y salió bien, cuántas veces el cuerpo respondió, sostuvo, ejecutó perfecto, porque después de una lesión la mente tiende a quedarse pegada al momento donde salió mal, pero ese momento no representa toda la historia. Si hubo una lesión, pero también hubo cientos de veces donde el cuerpo fue completamente capaz.
Ampliar esa historia es parte de reconstruir la confianza. A mí a veces antes de las carreras me empiezan como unos dolores fantasmas y practico mucho las visualizaciones también como en son de sanación, de recuperación. Y me imagino con mis pies y mis rodillas respondiendo bien, que es algo que usualmente es lo que me lastimo. Y de verdad eso le da a mi sistema nervioso una señal de seguridad en lugar de amenaza. Y también, por ejemplo, hacer ejercicios de fortalecimiento para esas zonas me hace sentir más fuerte y le da evidencia a mi mente de que mi cuerpo puede. Otra cosa que aprendí es que, a ver, hay que tener muy paradas las antenas para distinguir entre qué es un dolor real, poder ponerle un nombre de que es punzante, se siente de esta manera, porque hay una diferencia entre dolor, otra incomodidad y, a ver, el estar adolorido. Entonces, atenderse rápido antes de que algo pequeño se haga grande es muy importante. Y, por ejemplo, en el tema de mi fascitis, algo que tuve que trabajar fue volver a mi técnica, ver lo de mi pisada, que usara un buen calzado, estar cambiando mis zapatos después de cierto tiempo. Y toda esa conciencia del cuerpo no es paranoia, empieza a ser inteligencia deportiva. Estar bien informado, ese tiempo que a lo mejor no estás entrenando, dedicarlo a aprender de técnica, táctica, otro tipo de cosas que tienen que ver con el deporte, pero no es el simple hecho de estarlo ejercitando como siempre. Y bueno, lo que quiero que se lleven el día de hoy de esta charla es que una lesión cambia la relación con el deporte, pero también puede ser una oportunidad para construir una relación más madura, más consciente y más respetuosa con tu propio cuerpo. La confianza no aparece de golpe, se reconstruye paso a paso, con evidencia, con apoyo y con práctica. Así que si estás atravesando una lesión, te dejo con esta pregunta. ¿Qué necesita tu mente para volver a confiar en tu cuerpo? Entrena tu mente. Y si estás en un proceso de lesión y quieres acompañamiento para trabajar la parte mental de la recuperación, eso trabajamos en sesiones individuales. Encuéntrame en stephmindsetcoach.com o en Instagram como Steph Mindset Coach y agenda tu sesión introductoria sin compromiso. Nos vemos en el episodio 6 donde vamos a hablar de las herramientas concretas para volver más fuerte después de una lesión. Acabas de escuchar un episodio de Tricharlas. Si te gustó el episodio, por favor compártelo. También síguenos en Spotify o suscríbete en iTunes, donde te agradecemos una calificación de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. En las notas del episodio puedes encontrar más información de lo que conversamos durante nuestra charla. Es todo por hoy. Gracias y a disfrutar el día.